paciente comienza a moverse y hace fricción entre la muñequera y la piel. Y también hay fricción cuando retiramos el adhesivo, que se llama Marcy. ¿Qué más? ¿Cuál es la segunda clasificación? Las lesiones a consecuencia de presión y cizallamiento, que son ahí las lesiones por presión, el tema que vamos a tocar hoy. Luego vienen las lesiones por humedad, denominadas también Leschka, que son, y Leschka tiene una clasificación, lo voy a mencionar rapidito porque quiero crearles el bichito para saber un poco más de qué hablamos de lesiones de piel, ¿bien? Y Leschka tiene la clasificación de lesiones por humedad en la zona perilesional, que es alrededor de una herida, porque hay heridas muy exudativas, de lesiones periostomales alrededor del estómago, de una colostomía, una ileostomía, una gastrostomía, ¿correcto? Las lesiones que son intertriginosas en aquellos pacientes que son muy gorditos o de repente debajo de las mamas, debajo del rollito se forma un eritema y al final terminan usando muchas veces betametasona, clotrimazol, ¿correcto? Y por último, el DAI, dermatitis asociada a incontinencia, muy frecuente en los adultos mayores también, que es la famosa escaldadura, pero que esta escaldadura pues es tan extensa que llega hasta perder las primeras capas de la piel. Entonces, todo eso está dentro de las lesiones asociadas a la dependencia. Pero hoy vamos a hablar de abordaje de las lesiones por presión. ¿Bien? A veces nos podemos encontrar, vemos una herida y decimos, ¿qué clasificación es? ¿Es etapa? ¿Es categoría? ¿Es estadio? ¿Qué cosa es? Muchas veces nos preguntamos, porque realmente ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Antes eran escaras netamente, luego son las úlceras por presión. Hoy en día se llaman lesiones por presión. El término de úlcera lo retiraron el panel de expertos porque indicaron que úlcera tiene CIE-10. Hay patología y diagnóstico médico. Úlceras pépticas, úlceras gástricas, úlceras venosas, úlceras arteriales. Entonces, retiraron ese término de úlceras y lo denominaron en lesiones, ¿correcto? Eso fue en el año 2016. Antes eran solo 4, antes llamadas estadías, categorías. Hoy por hoy el panel de expertos dice que se denomina etapas. Eran 4 etapas, hoy contamos con 2 etapas más y los vamos a ver en breve. Entonces podemos encontrarnos con el paciente con estos tipos de lesiones, ¿sí? Podemos tener un paciente con esta lesión que no es una lesión por presión o úlcera por presión o escara, eso se llama DAI, justamente les hablaba, ¿no? Dermatitis asociada a incontinencia. Sé que no es el tema, pero quiero mostrar la imagen porque para mí es importante que aprendan a diferenciar si es una lesión por presión etapa 1, etapa 2 o es un DAI, ¿correcto? Porque el manejo también es totalmente diferente. Luego, ¿qué más? Tenemos las lesiones que son por fricción. Miren, es muy frecuente, ocurre con mucha frecuencia en los talones, porque a veces los pacientes nos ayudan a subir a la cabecera, con sus talones ejercen una fuerza también y ocurre esto, que son las lesiones por fricción. Y por último, que son las lesiones por presión, ¿correcto? Bien, entonces muchas veces decimos, ¿sabemos realmente cuál es la etiología? ¿Todas son lesiones por presión? Bueno, ahora vamos a responder esta duda. Yo no sé si aquí en el público presente, pues hay personal de enfermería, médico, técnico, familiares, cuidadores, pero yo solo quiero que sepa que todo personal de salud tiene que saber que piel y un paciente que tenga una lesión de piel es un indicador de calidad. Piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Piel es un indicador de calidad que sobre todo compete a la carrera de enfermería, ¿correcto? La enfermera trata o empieza su tratamiento desde la prevención, desde que evalúes el riesgo que tiene tu paciente a formar una lesión por presión. ¿Quiénes, Claudia? ¿Quiénes son esos pacientes que pueden formar lesiones por presión? Pacientes que tienen riesgos como pacientes muy adelgazados, el cual se nota todas sus prominencias óseas están muy expuestas, son visibles, los huesos de los trocantes, la zona sacra, las escápulas. Entonces, este paciente tiene un alto riesgo de formar una lesión por presión. Los pacientes muy obesos también muy pesados, porque obviamente forman mucha presión y tienen riesgo de formar lesiones por presión. ¿Qué más? Aquellos pacientes que tienen problemas de nutrición, déficit de proteínas, ¿correcto? Pacientes que tienen problemas neurológicos, el cual tiene la movilidad muy limitada. Entonces, rápidamente, hay un análisis situacional que siempre me gusta mencionarlo, que todas las lesiones de piel son un 98% prevenibles, ¿correcto? Entonces, podemos prevenirlas totalmente y lo vamos a ver en breve. También es importante mencionar que genera un impacto económico
bastante importante, porque causa un paciente con una lesión por presión en hospitalización. De repente, a ver, pongamos un ejemplo. Un paciente adulto mayor se hospitaliza por una ITU, una infección urinaria, pero al día 3 hizo una escara. Al día 6 ya está curado, terminó su tratamiento de la infección urinaria, de la ITU, pero se tiene que quedar porque tiene una lesión por presión. Prolonga la estancia hospitalaria, genera mayor gasto. Las curaciones tienen que ser cada 3, cada 4, cada 5 días, genera un gasto. Entonces es por ello que a veces debemos, si evaluamos el riesgo de manera oportuna, podemos usar de repente un apósito para prevenir a que se formen las lesiones por presión. El paciente ingresa con piel íntegra y se va con piel íntegra, que es el objetivo, en verdad. ¿Por qué es importante este tema? Porque ahí existe el Decreto Supremo 031, ya desde el año 2014, y año a año se actualiza. Ahí hablan de diferentes infracciones del personal de salud, pero hay dos puntos muy importantes. El primero, que hay una sanción cuando el personal de salud no evalúa el riesgo que tiene el paciente en formar una lesión por presión. Esa es la primera sanción. Y la segunda sanción, que es la más importante, es cuando el paciente forma una lesión por presión en etapa 3 o en etapa 4. Bien, pueden haber factores internos que el paciente formó una lesión por presión o una escara, pero etapa 1 o hasta etapa 2, ahí yo tengo que empezar a trabajar cómo voy a recuperar esa piel, cómo hago para que no se siga profundizando. Entonces, el paciente que forma una lesión por presión, etapa 3 o etapa 4, ya hay sanción. Es más, todos los hospitales tienen algún proceso de algún paciente que ha hecho su denuncia y su demanda, y por ejemplo, salud tiene varios procesos perdidos por ello. Y en verdad estamos hablando de 100 UITs por lesión por presión. Bueno, acá es una imagen de lo que les expliqué al inicio, el cambio del término de UPP a LPP, que bueno, ya les mencioné. Rápidamente quiero explicar, ya he hecho una pequeña introducción, pero ¿cómo se genera? Hay factores que son intrínsecos y factores extrínsecos. Los intrínsecos ya los mencioné hace un ratito, como por ejemplo la disminución de la percepción sensorial, por ejemplo, un paciente con hemiplegia, por un paciente que ya tiene limitada, entonces necesita de una persona, de 1 o 2 personas para su movilización, hasta su recuperación, hasta que lleve las terapias. Paciente con la movilidad disminuida, las edades muy extremas, o los neonatos o los adultos mayores, ¿correcto? Y el estado nutricional, como bien mencioné hace un momento. Pero también hay factores que son extrínsecos, que eso sí yo puedo controlar. Usted que está ahí escuchándome en la pantalla puede controlar esos factores extrínsecos y son los más importantes. El primero es la presión. La presión, yo me imagino que todos están sentados. Si alguno está echado, bien, qué suerte. Pero si usted está sentada en esa posición y se queda conmigo escuchándome una hora en la misma posición, con la pierna cruzada, téngalo por seguro que su rodilla que está soposando o recibiendo el peso de la pierna se va a poner roja. O nuestras nalgas, que estamos sentados en este momento, puede tener una presión entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Pero pónganse en pensar en el paciente que está toda la noche en una sola posición y encima hace frío y yo le pongo varias cobijas. Ese paciente está haciendo una presión entre los capilares, el cual causa una isquemia rápidamente. ¿Cuál es la segunda causa? La fricción. Cuando el paciente desciende y se arrastra sobre la cama, por ejemplo, lo subimos a la cabecera de la cama y desciende. O de repente mi paciente en la cama no tiene una cama clínica, yo le pongo varios cojines, varias almohaditas, pero a la media hora ya está a mitad de la cama y las almohadas están por los lados. Esa piel hace una fricción, no sé si visualizan mi mano. Y la tercera es la fricción, cuando a veces jalamos al paciente para sacar el pañal y le jalamos el pañal, ¡fran! Jalamos el pañal y el paciente, pobrecito, esa piel sufre una fuerza tandem entre la piel y el pañal, o puede ser con la solera. O puede ser el mismo paciente que te ayuda a subir a la cabecera y hace esa fuerza con sus talones. Y la cuarta causa y la más importante es el microclima. El microclima es la condensación, el calor, la humedad que tiene la piel. Muchas veces los pacientes usan pañales. Algunos lo necesitan, otros no. Hay pacientes que te pueden avisar, quiero pichi, pero sin embargo tú por precaución pones pañal, ¿no? Y ocurre en todos los hospitales y clínicas. Y ese calor pues genera que la piel esté húmeda. Imagínense una piel húmeda que tiene un pañal durante toda la noche con pila, la piel húmeda y hace una fricción. Rápidamente se rompen las capas de la piel, ¿correcto? Esto es más o menos lo que venía explicando, que rápidamente cuando el paciente supera
en una sola posición, más de 2 horas, supera los 32 milímetros de mercurio, rápidamente ocurre lo que es la isquemia de los tejidos. Hay una interrupción del flujo del oxígeno y de los nutrientes y rápidamente genera una muerte celular hasta llegar a una necrosis, como una herida, como una costra negra que ya lo vamos a ver en breve. Aquí gráficamente lo que les mencionaba, ¿no? El cizallamiento, cuando el paciente desciende a la mitad de la camilla. La fricción, cuando el paciente muchas veces lo jalamos con la solera, o estoy sola y quiero yo jalarlo o acomodarlo y jalo la solera, ¿no? Y el pobre paciente sufre esa fuerza entre la solera y la piel y se marca, ¿eh? Bien, entonces con todas estas 3 causas que les he mencionado, ¿qué ocurre? Con el cizallamiento y la fricción, esto, se separan las capas de la piel y rápidamente pues forma una lesión por presión, ¿correcto? Si hablamos de las clasificaciones, tenemos 4. La primera etapa es la LPP, etapa 1, ¿correcto? Etapa 1 significa que la piel está íntegra. Vamos a ver, poner este gráfico de acá. Permítanme aquí. Pueden observar aquí, por ejemplo, la piel está íntegra, o sea, no se ha roto la piel, pero está enrojecida. A veces puede revertir, ¿ah? ¿Cómo sé si va a revertir o no va a revertir? Con la prueba dactilar, que es muy sencilla. Supongamos que mi dorso de la mano que estoy aquí está enrojecido, pues yo presiono 2 segundos. 1, 2, suelto. Si se queda blanco, respiro, porque esa lesión va a revertir. Claudia, ¿por qué le denominas lesión si no hay ruptura de la piel? Sí, porque ya hay un daño tisular. Te está avisando que hay una mancha de presión, ¿correcto? Entonces, si yo presiono 1, 2 segundos y continúa estando rojo, ese paciente ya tiene una lesión por presión en etapa 1. Entonces, aquí visiblemente vemos el ejemplo, ¿no? Aquí están poniendo con el dedo, con guante, haciendo una presión aquí en el talón y está rojo. Es un eritema no blanqueable. Quiere decir que es una lesión por presión en etapa 1. Pero ¿qué pasa si yo a otro paciente que veo que tiene la zona, el talón enrojecido, como pueden observar aquí en la foto del medio, hago la presión por unos 2 segundos y ven que se pone blanco? Aquí, mire, por ejemplo, se visualiza blanco. Ahí respiro. ¿Correcto? Respiro porque es un eritema blanqueable. Quiere decir de que hay una mancha de presión, pero no hay isquemia todavía, pero ya me está advirtiendo. Entonces, si mi paciente está haciendo mancha de presión y no camina, es un paciente que está en cama, ¿qué debo hacer? De repente usar algunos cojines para elevar los talones, para que los talones no caigan sobre la cama, sino estén en el aire. ¿Correcto? De repente puedo usar alguna espuma, hay apósitos que son de espuma, que son 100% adhesivos, como el adhesivo es de silicona, me puede durar mínimo 7 días, entonces yo lo puedo colocar y esa presión ya no iría directamente en la piel del paciente, sino en esa espuma que tiene 5 capas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hablamos de estos pacientes, señoras, ¿correcto? Aquí, ¿qué voy a hacer? Tengo 2 opciones. Lo correcto es usar espumas en esos pacientes. La movilización es lo primero. Voy a movilizar al paciente cada 2 horas, puedo hidratar la piel del paciente, ¿correcto? Pero eso lo tengo que hacer antes que forme la lesión por presión. Supongamos que el paciente ya tiene la lesión por presión. ¿Qué hago, Claudia? Recuerden que la piel está íntegra, pero ¿yo qué necesito hacer para que revierta esa lesión? Evitar ¿qué? Las 4 causas. La presión, la fricción, cizallamiento y microclima, ¿correcto? ¿Y cómo voy a evitar eso? Colocando un apósito de multicapa que me ayude a soportar todo ese peso, esa presión, esa fricción. Y así esa piel que tiene la lesión por presión en etapa 1, tiene como una descarga. Entonces permite la oxigenación y muchas veces revierte esta lesión. Antes se usaban los parches duoder, los hidrocoloides. Pero ¿qué pasa? Que estos parches hidrocoloides tienen mucha humedad y son apósitos que no son para tratar esos tipos de lesiones. Claudia, pero yo lo uso por mucho tiempo, sí, pero yo te garantizo que cuando tú lo retirabas, esa piel estaba humedecida. Entonces, yo necesito, ¿qué cosa? Mantener el microclima. Entonces, lo recomendable, ¿qué dice el panel de expertos? Que se debe colocar los apósitos multicapas, ¿correcto? ¿Qué pasa en la lesión por presión en etapa 2? Aquí ya hay pérdida parcial del espesor de la piel, ¿correcto? Hay una exposición de la dermis, mire, como pueden observar aquí, muy, muy frecuente, ¿correcto? Claudia, este paciente, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lavo a este paciente? El panel de expertos dice que esta lesión se debe lavar con solución salina, quiere decir con cloruro. En el último consenso de higiene de heridas, señores, nos comentan que uno debe lavar mínimo 10 centímetros alrededor de la herida, máximo 20 centímetros. Claudia, pero ¿por qué mejor baño al paciente? Me vas a decir. A veces son
un poco exagerados para nosotros, pero realmente es muy importante tomarnos el tiempo y de lavar alrededor de la herida. Supongamos a este paciente, como pueden visualizar, su lesión es en la zona sacra. Supongamos que ha hecho deposición, pero por acá arribita ha quedado un pequeño resto de deposición. Pero no ves, tú solamente lavas la herida y 2 centímetros alrededor, pero sí vas a colocar un apósito mucho más grande que va a cubrir esa pequeña deposición que tú no la visualizas. Al final, ¿qué pasa? Me contamina mi lesión. Entonces, por eso es que ellos han demostrado que lo correcto es lavar mínimo 10 centímetros alrededor de la herida, máximo 20, ¿correcto? Y lavarlo con solución salina. Es una herida reciente, no es una herida contaminada, ¿correcto? Entonces, con dedo enguantado yo voy a pasar y voy a lavar. Claudia, yo paso la gasa fuerte. Bueno, uno debe pasar la gasa, si quieres pasarlo, suavecito, porque si yo froto fuerte con la gasa, voy a contribuir a que se siga esfacelando esa piel y no es lo correcto. ¿Bien? Entonces lavo con dedo enguantado, seco con toques. Lo recomendable es una lesión, guantes estériles, gasas estériles, ¿correcto? Claudia, yo me compré mi paquete, lo voy cortando, pero no es estéril. Y encima te puede dejar hilos en la lesión. Entonces, lo recomendable, como ya les mencioné, es usar los productos estériles. ¿Estamos? Después de hacer la higiene, ¿qué es lo que qué se recomienda usar en esta lesión? Aquí se puede colocar una capa de Safgel. No sé si ustedes conocen el Safgel. El Safgel es un apósito en forma de gel de 85 gramos. Es un producto maravilloso porque dentro de su composición tiene hidantoína, que me sirve bactericida, ácido bórico, que me sirve para los hongos, tiene alginato de calcio y sodio, que me ayuda a la regeneración, a controlar el sangrado, tiene agua, también para hidratar la zona, tiene peptina, que me ayuda a la absorción. Y este producto, ¿cuánto voy a colocar? Una pequeña y fina capa, ¿correcto? Hay 2 opciones en tratamiento. ¿Qué dice el panel de expertos ahora último? Con mucha evidencia, colocar espumas de tratamiento. Hay espumas de tratamiento que no son como las de prevención 100% adhesiva. Solo los bordes tienen adhesivo de silicona y en el centro tiene un apósito llamado hidrofibras que ayudan a absorber y rápidamente. Yo les garantizo que con 2 apósitos esa lesión revierte fácilmente. ¿Correcto? Se llama Coacel Foam el producto. Claudio, no tengo ese producto y en mi hospital solamente tengo Duoder. ¿Puedo usarlo? Sí. En este caso podría usar el Duoder grueso. ¿Pero qué genera? Humedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de usar este producto? Colocar alrededor de la lesión, en la zona perilesional, porque ese es el término correcto, colocar protector cutáneo. Ese es un spray que hay varios en el mercado, ¿correcto? Este es un spray a base de silicona y su objetivo es colocar como un barniz alrededor de la herida para que todo pase por encima. ¿Correcto? ¿Qué todo? El exudado. Si hay un ligero exudado o esa humedad que me genera el Duoder, va a pasar por la piel sana, pero no va a pasar absolutamente nada porque yo ya le coloqué ese spray, el protector cutáneo. Protectores cutáneos o barreras cutáneas también conocidas, hay varias en el mercado. Hoy en día se recomienda usar los que tienen más de silicona, porque así la película es mucho más resistente y más gruesa. Y me va a poder soportar todo el exudado que tenga la lesión. ¿Correcto? Importante también mencionar que en las lesiones por presión en etapa 2 son los flictenas. Están incluidos los flictenas o también llamadas ampollas, ¿correcto? A veces me dicen, Claudia, ¿se revientan, no se revientan? ¿Qué debo hacer con esta lesión? Primero, la higiene, importantísima. Igual hay que hacer la higiene, que lavar. Ahí vemos que es un flictena íntegro. Después de hacer la higiene, con mi indumentaria, ya saben, con los guantes, agarro una jeringa en 10, puedo usar mi guante estéril, lo uso como campo, coloco la jeringa ahí, ajusto la aguja en la jeringa y puedo hacer una pequeña punción y aspirar todo el líquido extracelular. Lo retiro, todo. Les garantizo que la piel se va a quedar bien pegada en su lugar correcto. Bien, al momento de tú retirar el líquido extracelular de la ampolla, la piel se va a quedar bien pegada. ¿Qué voy a hacer ahí? Claudia, ¿qué le pongo? Pongo Yelonet, pongo gasa. Aquí lo correcto, si retiré todo el líquido extracelular y la piel está al 100% bien pegadita, lo correcto es usar hoy por hoy lo que son las espumas. ¿Correcto? ¿Cuántos días, Claudia? Lo puedo dejar hasta 7 días. Al día 7 recién lo retiro. Esa piel ya está totalmente adherida. ¿Correcto?
Claudia, no tengo. ¿Puedo usar los parches Duoder? No. ¿Por qué? Porque el Duoder va a generar humedad. ¿Y qué va a pasar si yo pongo el Duoder en ese paciente que le he quitado el líquido extracelular y tiene la piel que yo quiero que se adhiera? La va a humedecer y al final cuando tú retires, vas a retirar esa piel y vas a encontrar una lesión por presión expuesta ya, ¿no? Entonces, lo correcto es usar las espumas. Claudia, otra opción, dame otra opción, la cura tradicional. Eso podemos usar de repente ahí sí el Yelonet y puedo colocarle Safgel encima y cambiar con frecuencia. Pero igual genera humedad, igual hay un riesgo que haga fricción entre la piel y el Yelonet porque por más que tenga la vaselina y se quede adherida, el paciente se puede movilizar y puede hacer una pequeña fricción. Entonces ahí mi objetivo es preservar esa piel, ¿correcto? ¿Qué pasa en las lesiones por presión en etapa 3? Aquí hay pérdida total del espesor de la piel, ¿no? Aquí ya hay, se visualiza, por ejemplo, el tejido subcutáneo, encontramos tejido de fibrina, podemos encontrar tejido necrótico y estamos hablando de estas lesiones. Si la describimos, esta es una lesión por presión en etapa 3. Esto blanco no es hueso, ¿correcto? Eso se llama tejido de fibrina, ¿bien? O también denominado tejido necrótico húmedo, porque este tejido blanco antes fue así, oscuro, negro, 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 pero está recibiendo humedad y se va aclarando, se va retirando, se va adelgazando ese tejido, ¿correcto? Este es un tejido necrótico seco y es un tejido necrótico húmedo o también denominado fibrina. Ambas está bien. ¿Qué quiero que observen en esta imagen? Que encontramos varias lesiones. Una de ellas, observan aquí, esta es una lesión por humedad. ¿Por qué por humedad? Porque es una lesión superficial que se llama Leschka, que voy a hablar un poquito al final de la presentación. Otra cosa importante que quiero que vean acá donde está la manito, es un tejido blanco, ¿sí? Y muchas veces he tenido la oportunidad de hacer acompañamientos en curaciones y el personal de salud, por desconocimiento, lo quiere debridar. Eso no es tejido de fibrina. Cuando ese tejido blanco está en los bordes de la lesión, se llama maceración, tejido macerado. Claudia, ¿y eso revierte? Sí, sí revierte. Es como que si tú te pones todo tu sábado a lavar la ropa a mano, ¿cómo termina tu mano? Blanca, ¿verdad? Ya, ocurre lo mismo en esos bordes de la piel. ¿Bien? ¿Y por qué ocurre? Porque yo no controlé el exudado, porque coloqué gasa, coloqué parche Duoder, y se condensó, se quedó totalmente humedecido y me macera los bordes. Esto es una complicación de que yo no controlé bien el exudado. ¿Qué me genera el tejido de maceración? Aquí es muy importante. Que un tejido de maceración te separa la piel de la lesión, te la separa, se comienzan a enrollar los bordes o comienzan a formarse las cavidades, ¿correcto? Entonces, si hay personal médico aquí escuchando, para ellos es un poco más sencillo porque pueden hacer un debridamiento mecánico. Se agarra su pinza, coge su bisturí y comenzar a debridar, ¿correcto? Para enfermería, sabemos y podemos, sí, pero no estamos autorizados. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo siempre recomiendo, si tengo un paciente con una lesión necrótica, seca o húmeda, antes de debridar con tu bisturí, que siempre generes un debridamiento autolítico al inicio, para que el tejido ya esté un poco más flotante y ahí con mucho gusto tú puedas debridar con tu bisturí o con tu tijera o con tu aguja, ¿correcto? ¿Qué es un debridamiento autolítico, Claudia? Es que en este tejido que encontramos, este tejido blanco y negro, yo voy a hacer cortes en forma de Michi. Esa es una técnica, se llama la técnica de cross, la técnica square, perdóname. Y tú haces la técnica square, que son cortes en forma de Michi. ¿Para qué? Para yo colocar este Duoder en gel. El Duoder en gel es un gel, como bien se lo he mencionado, que contiene propilenglicol, gelatina y peptina. Es un gel cohesivo, espeso en otro término, que su función es sacar todo el tejido no viable, todo el tejido que no me sirve, tejido blanco, amarillo, ¿correcto? Tejido necrótico, me limpia la lesión. Pero mire, si nosotros vemos a este paciente, voy a agrandar porque quiero que vean la herida como tal. Entonces, ¿qué hago? Hago la higiene. ¿Cuánto tengo que hacer la higiene? Mínimo 10 centímetros, máximo 20. Agarro mi aguja 18 estéril y hago cortes en forma de Michi. No voy a ser tan agresiva en hacerlo tan profundo porque si no voy a hacer sangrar a mi paciente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser un paciente que tenga problemas de coagulación y de pronto me voy a asustar. Entonces hago cortes superficiales que se visualicen en forma de Michi, coloco el Duoder en gel.
Claudia, ¿y luego qué hago? Aquí se recomienda usar lo que es la hidrofibra de plata. No sé si ustedes han escuchado el Aquacel. El Aquacel es un apósito de hidrofibra. ¿La hidrofibra qué hace? Importantísimo. Se conforma el lecho de la herida, porque como pueden observar, no hay herida plana. Las heridas tienen sus desniveles. Y la hidrofibra, al momento de colocarla, se conforma en el lecho de la herida, para que no haya espacios y no proliferen las bacterias. ¿Qué más? Hace una absorción vertical del exudado. Si la herida tiene esta forma, el apósito se va a mojar de esa forma. ¿Por qué? Porque yo debo colocarlo 2 centímetros más grande que la herida. ¿Por qué? Porque yo necesito proteger mis bordes. Si yo quiero usar solo poquito Aquacel y lo pongo en el borde de la herida, no sirve de nada, porque el exudado se va a salir, ¿correcto? Y me va a macerar los bordes. Y yo tengo ¿qué cosa? Que tratar la herida y preservar la zona perilesional. Entonces yo puedo usar la hidrofibra, que es el Aquacel, 2 centímetros más grande que la herida. Cuando tú vengas al día 4, 5, 6, vas a ver que el apósito está mojado, pero los bordes se van a mantener secos, ¿correcto? ¿Qué más tiene el Aquacel? Y es importante que lo sepan, que tiene más que plata, tiene platas. La plata está comprobada en mucha evidencia que es un bactericida y mata a las bacterias y los microbios de la lesión. Pero esos pacientes que están expuestos a la humedad, al exudado, al pañal, generan una sustancia muy frecuente y mucho hablada que se llama el biofilm. ¿Qué es el biofilm? Es una biopelícula que almacena dentro múltiples bacterias y hace que la herida se vuelva resistente, antes llamada herida crónica. Ay, ese paciente tiene una herida crónica. No, ya no se denomina herida crónica, se denomina herida de difícil cicatrización. Imagínense que usted va a ver a su abuelito y le dice, ay, usted tiene una herida crónica. Y el pobre paciente, Dios mío, me voy a morir, tengo una herida crónica. No, por eso se cambió ese término y ahora se denomina heridas de difícil cicatrización. Suena más bonito, pero es real, es de difícil cicatrización. ¿Y por qué es tan difícil? Porque tiene el biofilm. Y el biofilm se elimina de 2 maneras. En sala de operaciones con un buen raspado, ¿correcto? En sala de operaciones. Y la otra es usando un apósito que me ayuda a romper el biofilm. El biofilm se regenera cada 24 horas. Tú puedes lavar, puedes usar polihexanida, colocarle durante 15 minutos, poner luego el apósito, pero si tú sabes, se va a regenerar nuevamente el biofilm y vas a volver a encontrar esa secreción media viscosa, ligosa, con un olor característico. Por eso es importante usar un apósito que tenga más que plata. Claudia, ¿y los alginatos? No, yo uso solamente alginatos. Bien, el alginato fue el primer apósito creado hace muchísimos años, también lo creó en la casa donde yo trabajo, y que solo tiene sales de algas con alginato de calcio y sodio. Es un apósito como una laminita de algodón. Esta de aquí es una lesión altamente exudativa. Si yo coloco un alginato, así lo coloque 2 centímetros más grande que la herida, se va a mojar todito porque es como una lámina de algodón, no tiene la bondad de una hidrofibra. Por eso todo ha ido evolucionando, ¿no? Y ya en algún momento debería dejar de usarse el alginato, ¿no? Porque debemos usar un apósito que me ayude a absorber de manera vertical y que me preserve los bordes, pero que sobre todo tenga bactericida y que me ayude a prevenir la formación del biofilm. Entonces, ¿qué hicimos? Recordando todo nuevamente, la técnica Square, la higiene, la técnica Square, Duoder en gel, el apósito de hidrofibra, que son 2 centímetros más grande, y el Aquacel, ¿qué cosa es? Un apósito primario. ¿Por qué primario? Porque va directo a la piel del paciente, a la lesión del paciente. Yo no puedo dejarlo así. Tengo que usar un apósito secundario. Tenemos 2 opciones. Los apósitos de tratamiento, que ya les mencioné, que es un apósito que tiene una espuma, pero tiene Aquacel metido adentro con plata. Los bordes son de silicona, hay de varias medidas. Y también tengo la opción de colocar el parche Duoder. El parche Duoder, si yo lo coloco en este paciente, ¿qué va a pasar? ¿Qué dije que genera el Duoder? Genera humedad. ¿Y yo qué necesito para debridar acá humedad? Me va a ayudar a debridar más rápidamente todo ese tejido. Me va a ayudar a que funcione más rápido el desbridamiento autolítico. ¿Pero qué me va a hacer? Me va a lesionar alrededor con humedad. ¿Y qué debo colocar para prevenir? Lo que es el protector cutáneo. El usar Duoder o los hidrocoloides, eso me lleva a hacer cambios más frecuentes porque se satura mucho más rápido. A diferencia de usar una espuma que tiene capacidad de absorber y retiene el exudado. La hidrofibra
va a dejar el exudado acumulado y se va a comenzar a despegar y a rebosar. ¿Qué es lo que yo tengo que saber del Duoder? Duoder hay varios en el mercado. Hidrocoloides hay varios en el mercado. Duoder solo es uno. Duoder es, como decía, el original de los parches hidrocoloides. ¿Qué contiene? Es importante que lo sepan. Primero, contiene carboximetilcelulosa, peptina y gelatina. Por eso tiene un color característico que los demás no tienen. La peptina es derivada de la manzana. Y cuando este apósito se junta con el exudado de una lesión, genera una secreción media cerosa, que tú puedes decir, uy, se infectó, tiene bacteria. Es característico del apósito. Huele fuerte, tiene un olor característico cuando se junta con el exudado. Uy, usted dice, uy, se está pudriendo, huele muy fuerte. No se olviden, por favor, colegas, que nosotros como personal de salud evaluamos el olor y la secreción después de la higiene. Entonces yo descarto todo, hago la higiene, seco y después trato de jalar el olor hacia mi nariz y veo si persiste el olor. Yo les garantizo de que el 95% no va a oler nada porque el culpable era el apósito que ya está en el tacho. Pero hay un 5% que puede percibir olor, ¿correcto? Y ahí tendríamos que ver, puede ver pseudomonas, entre otras bacterias que podemos encontrar también ahí, pero ahí si persiste el olor, pues hablar con el médico, ¿correcto? Para que de repente genere una orden para hacer un cultivo y ver de qué estamos hablando. ¿Bien? Entonces, hasta ahí la lesión por presión en etapa 3. ¿Qué pasa en etapa 4? Aquí también hay pérdida total del espesor de la piel, pero aquí ya encontramos que presencia de tendones, ligamentos, cartílago, hueso. Aquí ya sí o sí necesitamos una interconsulta a cirugía plástica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, a veces ingresan a sala de operaciones y salen con su presión negativa que viene con canister, ¿correcto? Pero si no puede entrar a sala de operaciones porque no lo permite la hemodinamia, no se puede por la condición económica o porque por múltiples factores, pues yo trato la lesión tan igual como una lesión en etapa 3. ¿Correcto? Uso Duodera en gel si en caso necesito seguir debridando y limpiando. Si está totalmente rojito, pues uso Safgel porque Safgel ayuda a regenerar, a rellenar. Aquacel, Claudia, ¿cómo coloco el Aquacel? ¿Lo coloco por encima? No, no tengan temor, el Aquacel viene cosido con un hilo de elastone. Lo puedes cortar y lo puedes colocar entre las cavidades, ¿correcto? Y así el apósito al llegar al punto final va a absorber todo ese exudado. Y luego colocar otro encima y puedo rellenar colocándolo en forma de acordeón. Lo correcto es usar un apósito secundario de hidrofibra, ¿no? Que es el Aquacel Foam. Claudia, no tengo, ¿qué hago? Puedo usar gasas también, claro, por supuesto, porque son heridas altamente exudativas. Entonces yo puedo colocar como apósito primario el Aquacel y por último, mi última opción tendría que ser las gasas. Las gasas no tienen poder de absorción, entonces absorben y se quedan mojadas. Pues yo puedo ir cambiando las gasas. Puedo dejar el Aquacel e ir cambiando las gasas. Claudia, pero ¿cómo voy a hacer el Aquacel? Recuerden que el Aquacel hace una absorción vertical, absorbe hacia arriba y lo lleva al apósito secundario, todo el exudado. Entonces, como que la gasa va a absorber todo lo que tiene controlado el Aquacel. ¿Bien? Lo que tiene la hidrofibra en este caso. Hasta ahí hemos hablado de las 4 etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3 y etapa 4. ¿Cuál es la diferencia del 1 al 4? Es la profundidad. ¿Cuán profundo es? ¿Correcto? Sin embargo, hay 2 clasificaciones que yo debo considerar para saber cuál es la profundidad de la lesión. Y una de ellas es las lesiones por presión no clasificable, y yo sé que ustedes lo han visto. Estamos hablando de estas lesiones, ¿correcto? Que es una lesión totalmente necrótica, es una costra negra dura, como pueden observar aquí. ¿Y por qué se denomina no clasificable o también le han puesto no estadiable? Correcto, es porque como esa costra no te permite visualizar la profundidad. O sea, tú no sabes si es etapa 3 o etapa 4. 1 y 2 definitivamente no van a ser, ¿correcto? Pero sí, no sé si es etapa 3 o etapa 4. Entonces, ¿cuándo yo voy a clasificar mi lesión por presión? Cuando ya retiré ese tejido necrótico, ¿correcto? Sí, hay algunos que lo pueden hacer mecánicamente. Retiran el tejido necrótico y abajo van a encontrar tejido de fibrina. Claudia está muy duro, es un paciente que le duele, no tengo mucha experiencia. ¿Cómo voy a tratar esta lesión? Fácil y sencillo. Agarras tu aguja 18 o 21 y haces qué técnica que la que mencioné, Square.
la técnica Square, que son cortes en forma de michi, coloco lo que es el Duoder en gel. ¿Qué hace el Duoder? Retira todo el tejido no viable, tejido necrótico amarillo de fibrina, y yo ahí sí coloco lo que es un parche Duoder, un Duoder grueso coloco, ¿correcto? ¿Por qué? Porque recuerden que les he mencionado y lo vengo diciendo varias veces, el Duoder o los hidrocoloides generan humedad. ¿Y yo qué necesito con esa costra? Humedecerla para que se retire. ¿Cuántas veces, Claudia? Hasta que yo encuentre al menos el 80% de tejido de granulación, el tejido rojito. ¿Está bien? ¿Qué más? Tenemos, por último, las lesiones de tejido profundo. Y estamos hablando de estas lesiones y son muy frecuentes en el adulto mayor. Ojo, que no es lo mismo a las lesiones que tienen muchos pacientes adultos mayores en los antebrazos, que son las múltiples petequias, eso no es. ¿Ah? Las lesiones de daño tisular profundo ocurren en las zonas donde hay presión, mucha presión, ¿correcto? Es frecuente en los talones. Pero, ¿qué tengo que saber en este paciente? Que el 75% de estos pacientes con esta lesión se rompe la piel. Se rompe y termina en una lesión por presión. Pero, ¿qué debo hacer yo? Evaluar el riesgo, puedo ponerle cojines, hidratar la piel del paciente. Si tengo Safgel, le puedo colocar Safgel para que me ayude a hidratar esa zona y a regenerar. Pero, ¿qué voy a hacer si es un paciente que es postrado en cama? Yo me voy de mi turno, viene otra colega. Lo correcto es usar las espumas. ¿Correcto? Así como pueden observar aquí, arribita, tengo una imagen ilustrativa de cómo yo podría colocar una talonera. Claudia, mi abuelito usa su taloncito de pielcita de carnero. Bueno, está bien, perfecto, pero yo lo tengo que usar desde el día 1 que mi paciente esté en cama. No esperar que tenga esta lesión, porque si ya tiene esta lesión, yo no puedo seguir usándole el carnerito, porque el paciente sigue haciendo la fricción con esa piel de carnerito o con taloneras que son de espuma, ¿no? Porque al final muchas veces esas terminan en la rodilla o al lado de la cama, ¿no? Por eso el panel de expertos siempre recomienda usar apósitos de espuma adhesivas, ¿correcto? Donde ya el paciente se puede mover de diferentes maneras y el apósito no se va a mover, va a proteger esa piel, ¿correcto? Bien. No solamente debo preocuparme de las lesiones por presión de las que ya mencioné, sino también se forman lesiones por presión a consecuencia de los dispositivos, ¿correcto? En un tubo endotraqueal, en una férula, el paciente puede formar una lesión por presión. Aquí también es muy frecuente en los pacientes con traqueostomía que hagan sus lesiones por presión, ¿correcto? A veces lo sujetamos de tal manera que el paciente comience y hace su presión, su daño de presión aquí en la zona periostomal, ¿no? De la traqueostomía. Entonces yo puedo optar en colocar una espuma o también puedo colocar, por ejemplo, lo que son los hidrocoloides extradelgados. ¿Cuándo uso los hidrocoloides extradelgados? Cuando el paciente tiene mucha secreción. ¿Qué hacemos nosotros? Colocamos gasa. Pero la gasa no tiene poder de absorción. Entonces la gasa se moja. Y si la gasa está mojada, me causa eritema. Entonces yo cambio la gasa cada 2 horas. ¿Ah? De cada 2 horas retiro y ya va a tener tremendo eritema. Entonces si soy consciente que la cánula no está bien, es movible, tiene mucha secreción, puedo colocar un hidrocoloide extra delgado, ¿correcto? Y encima podría poner la gasa. Ya cambio la gasa, pero la piel nunca tuvo contacto con esa secreción. Y reduzco el riesgo que forme un eritema, ¿no? O simplemente colocar las espumas debajo para que esa presión no vaya directamente a la piel del paciente, sino iría en espuma. Hasta ahí hemos hablado del abordaje de las lesiones. Sin embargo, yo creo que que me permita el doctor Josué, claro está, hablar de algo muy importante que son el DAI, que es dermatitis asociada a incontinencia, lo mencioné al inicio, ¿no? Lo que he ingresado luego, bueno, se han perdido la primera parte, pero yo al inicio mencioné que había dentro de la clasificación de lesiones asociadas a la dependencia, está Leschka. Leschka tiene su clasificación, que también la mencioné, y una de ellas, y la última, es la dermatitis asociada a incontinencia. Pero ¿por qué es tan importante el DAI? Que es un paciente con un DAI está a medio paso a formar una lesión por presión. ¿Correcto? Entonces yo tengo que aprender a identificar cuándo es una LPP etapa 1 y cuándo es un DAI. Entonces, un paciente que está con cámaras diarreicas, ¿qué voy a hacer? No voy a esperar a que se haga la lesión. Hago la higiene de mi paciente y debo colocar el spray, un protector cutáneo. Yo siempre recomiendo el Esenta. El Esenta tiene 99% de silicona, la cobertura es mucho más gruesa, entonces toda la deposición va a pasar por encima. Y vamos a reducir la incidencia que forme ese eritema, ese DAI. ¿Correcto? Lo otro, ¿qué pasa si el paciente ya tiene
A ver, vamos por partes. ¿Qué pasa si el paciente ya tiene la dermatitis y yo veo que está sangrante? Claudia, ¿qué hago? ¿Le pongo hipoglosa, imandecitin? No. Eso puedes usarlo antes que forme la lesión. Si mi paciente usa pañales, yo puedo usar, si quiero, esas cremas, no hay ningún problema. Pero si hay una lesión sangrante, yo ya no puedo usar estas cremas. ¿Por qué? Una, de que yo necesito secar esa lesión. Y por más que sea así y pasta, estoy humedeciendo la lesión. Y dos, yo no puedo usar como una lesión el zinc, porque el zinc causa toxicidad. Si yo uso el zinc en la lesión, ustedes van a visualizar cómo se comienza a oscurecer la piel del paciente, media gris, media violeta. Entonces, eso lo genera el zinc. Yo no debo usar el zinc más de 3 días en una lesión porque realmente genera toxicidad. Para eso hay un tratamiento que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Entonces, no se olviden lo que mencioné hace un momento, que lo más importante es la prevención. Primero debo evaluar el riesgo que tiene mi paciente. Si aquí hay colegas que trabajan en hospitales o clínicas, evaluar escala de riesgo, ¿no? Hay varias, tengo la NOVA, la Braden, Evarusi, si trabaja en UCI, evalúo el riesgo que tiene el paciente a formar una lesión por presión, y si es así, hago mi plan de trabajo, ¿no? La movilización, la hidratación, o simplemente colocar las espumas. Para colocar una espuma que sea con adhesivo de silicona, como en mi marca, que es Combate, trabajamos con Aquacel Foam Pro de protección. El adhesivo es de silicona, entonces yo no necesito colocar protector cutáneo. Eso sí, no se olviden. Si yo voy a usar un apósito de prevención, o para una lesión por presión etapa 1, o para un daño tisular profundo, quiero usar una espuma, yo solo tengo que tener la piel limpia y seca. No debo colocar protector cutáneo. Y piel limpia y seca y coloco el apósito. ¿Por qué, Claudia, no puedo colocar el protector cutáneo? Porque si yo coloco un apósito de prevención, como tengo aquí en esta imagen, no significa de que yo ya no voy a ver esa zona, ¿no? Imagínense que Claudia está el día lunes y ve a un paciente con un alto riesgo de formar una lesión por presión y le coloco la espuma. Pero Claudia me dijo que dura 7 días, 7 días no voy a ver esa zona, no. Yo puedo de repente al día siguiente que entro a la guardia, puedo abrir, despegar, mirar y volver a pegar. Pero si yo le coloco protector cutáneo cuando lo despegue, ¿qué me voy a llevar? Me voy a llevar la película de silicona y ya no se va a adherir bien. Recuerden que el adhesivo de estos apósitos es 100% silicona. Entonces yo no necesito colocar protector cutáneo, ¿correcto? El protector cutáneo, la barrera cutánea está a base de silicona. Entonces simplemente piel limpia y seca y coloco el apósito. Todo lo que estoy mencionando hay mucha evidencia científica. Mira, acá les dejo unas imágenes como para que puedan ustedes también buscar y leer un poquito el por qué la importancia de usar las espumas en prevención y en tratamiento en primeras etapas. Hay mucha evidencia, muchas están en inglés, pero ¿qué es lo que dicen ellos, no? Que todos los pacientes que tienen un riesgo a formar una lesión por presión deben usar apósitos multicapas adhesivas. Hay mucha eficacia, hay es mucha ayuda en un tema de costo-beneficio, ¿no? Para la institución y para la familia. Una lesión por presión no revierte en una semana. Una lesión por presión en etapa 3 puede revertir en meses. Es más, hay pacientes que se van al cielo con su lesión por presión o a consecuencia de una lesión por presión por un foco séptico. Entonces, es mucho más rentable para una familia prevenir que tratar. En cada curación, ¿yo qué necesito? La mano de obra, ¿qué necesito? Los apósitos de tratamiento, el dolor del paciente, el riesgo de infección. Entonces, es mucho más rentable prevenir que tratar. Pero si tengo un paciente con lesión por presión, pues tengo que saber cómo tratarlo también. Hay diferentes tipos de medidas para prevenir y para tratar las lesiones por presión, para cualquier parte del cuerpo. Aquí, el talón. Si hablamos de cuál tiene mayor incidencia de lesiones por presión, pues en primer puesto está la zona sacra. En segundo lugar están los talones, ¿correcto? En tercer lugar vienen los trocánteros, luego las escápulas, y así podría continuar. Entonces, ¿dónde tengo que estar más pendiente? En la zona sacra, en los talones y en los trocánteros. ¿Dónde los trocánteros? En las caderas, ¿correcto? Esto es Leschka, lo que les hablé hace un ratito, que hablamos de DAI. DAI está dentro de Leschka. Leschka son las lesiones asociadas a la humedad, ¿correcto? Justamente aquí, para que lo vean de manera gráfica nada más, la clasificación que mencioné al inicio. Esto demanda otra capacitación porque es un tema un poquito también largo. Aquí puse esta imagen porque para mí es importante que vean que es de manera ilustrativa de cuál es la clasificación de las lesiones por humedad, ¿correcto? Claudia, ¿puedo tratar todas?
no todas. Las dermatitis intertriginosas es con apoyo médico porque muchas veces hay que descartar que haya micosis. Si hay micosis, primero trato la micosis y luego trato la humedad, ¿correcto? Todo esto lo puedo prevenir, por supuesto. ¿Cómo? Colocando un protector cutáneo, ¿correcto? Claudia, pero ya mi paciente tiene el DAI, ya tiene una lesión, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a hacer? La técnica de crusting. ¿Cuál es la técnica de crusting? Yo necesito dos productos. Primero, la higiene, eso no cambia. El, lavar con solución, secar, ¿correcto? Y donde está la lesión, ¿qué voy a hacer? Voy a rociar el polvo. Este polvo, ustedes dirán, pero Claudia, este es un polvo para ostomías. Este es un polvo regenerador de piel. ¿Qué contiene ese polvo? Carboximetilcelulosa, pectina y gelatina. Lo mismo que tienen los parches Duodera. La carboximetilcelulosa absorbe la humedad. La gelatina, ¿qué es lo que hace? Absorbe, pero genera una costrita, genera una costra. Ese polvo, ¿qué hago? Tengo mi lesión, roceo el polvo y yo voy a retirar el exceso. Agarro una gasa y comienzo a sacudir donde yo coloqué el polvo, ¿correcto? Ahora, el polvo se va a quedar adherido solo donde hay lesión. Quiere decir que si yo coloqué polvo en una zona donde no hay lesión por humedad, cuando tú sacudas, ese polvo se va a retirar. Solo se va a quedar donde hay la lesión por humedad. Una vez que ya retiré todo el exceso, ¿qué voy a hacer? Voy a fijar ese polvo colocando el spray protector Esenta. ¿Por qué el Esenta? Porque el Esenta tiene 99% de silicona y la cosa que me va a formar es mucho más gruesa, ¿correcto? Claudio, ¿lo puedo usar con otro protector? Puedes hacerlo. ¿Puedo usarlo con otro polvo? Lo puedes hacer. Pero ese procedimiento de crusting es una investigación que hizo y pertenece y está patentada por la marca Combatec, porque solamente te genera la costra de manera correcta con estos productos, por el tipo de hidrocoloide que tiene el polvo y por el 99% que tiene la silicona, ¿correcto? Entonces van a hacer, ¿cuántas veces? 3 veces la técnica de crusting. A veces tenemos pacientes que tienen su herida o tienen una tremenda escaldadura, pero están con cámaras diarreicas por la nutrición enteral, de repente por el tratamiento de los antibióticos, o de repente es un paciente, no sé, cirrótico y que le han recetado lactulosa a horario y que necesita estar con cámaras diarreicas. Entonces yo no voy a esperar a que sea una lesión por presión. En el mercado ya existe lo que son las sondas rectales de 100% silicona que se coloca en la ampolla rectal, en el recto, y lo que hace es derivar la deposición a una bolsa. Se coloca un CAF, ¿no? Así como colocan una sonda Foley, pues es una sonda rectal que se coloca con un tacto rectal. Primero hay que hacer un tacto rectal. Yo siempre voy a aconsejar esto. ¿Por qué hay que hacer el tacto rectal? Para ver la tonicidad. Un paciente con un problema neurológico muchas veces no tiene tonicidad. No es candidato a colocar la sonda, porque si no el CAF se va a salir a cada rato. Entonces, yo que tengo que encontrar con el tacto rectal es la tonicidad, que hay una buena tonicidad, ¿correcto? Que para que me soporte lo que es el CAF, porque el CAF va a ir aquí, es un globito que se va a llenar máximo con 45 mililitros de agua. Bien, entonces, la sonda Flexisil tiene el CAF, siempre va a venir con un poquito de aire, lo correcto es retirar el aire y te llega con aire de fábrica para que tú compruebes que no está roto el CAF. Retiras el aire, colocas la sonda rectal, hay que insuflar el CAF máximo a 45 mililitros de agua y siempre hay que visualizar esa rayita negra que esté afuera. ¿Por qué? Porque yo voy a jalar el CAF y cada vez que jalo el CAF tengo que visualizar una rayita negra. Claudio, no la visualizo, entonces va a empezar a rebosar, porque el CAF está bailando en la ampolla rectal, ¿correcto? Y más o menos es una imagen, ¿no? Se pueden desviar todas las deposiciones a través de una sonda rectal que se llama Flexisil. ¿Cuántos días dura? 29 días. Tiempo suficiente para yo lograr revertir un DAI, revertir una lesión por presión de etapa 4, etapa 3, de la 3 a la 2 y de la 2 hasta la 1, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un paciente que tenía DAI y ya formó una lesión por presión, pero está con su sonda Flexisil. Y antes de acabar, quiero dejarles este video. No sé si se escucha, no sé si me pueden confirmar si escuchan el video. Doctor Josué, ¿se escucha? No. A ver, ¿no? Vamos a ver cómo... ¿Escuchan? No. No. Ya, entonces, déjeme un segundito para
Aquí vamos a poner compartir. Compartir con audio de pestaña. Entonces sí está compartir con audio de pestaña. Aquí. A ver. Ah, vamos a ver, ojalá que se pueda. A ver, veamos. Doctor, usted me dirá si escucha, ojalá que sí. ¿Se escucha? No, o sea, se ve la pantalla, el video, pero no se escucha el audio. Creo que el Meet no me permite porque le estoy dando Estás viendo mi pantalla, ¿verdad? A ver, de Ujú. repente tú me puedes orientar. Eh, Le doy aquí a compartir. Ya. Dejar de presentar. A ver, ¿dónde pongo esto? Lo voy a poner. Ya voy a dejar de... A ver. No puedo ocultar. A ver, esto lo voy a ocultar. ¿Es verdad? Entonces yo voy a poner acá, dejar de presentar. No, quiero presentar otra cosa. Ujú. Desde otra pestaña, ajá, ahí. Pero ya Elija está. la pestaña del archivo. Disculpa. La pestaña del archivo, ahí en esas tres opciones, desde donde Ya. quiera reproducir, seleccione la que, o sea, donde está el video. Ah, toda la pantalla está aquí. ¿Ahí? ¿Así? Ya, ahí va a volver a presentar las diapos. Entonces, ahí, es que en la diapositiva está el video, doctor. Ah, ya. Lo tiene como un archivo aparte, porque si no podría compartir el video solamente. No, lo tengo ahí adjunto. Ya. Para compartir, Bueno, luego comparte o sea, una la pestaña. imagen. Sí, no, ay, qué penita. Porque si quiero, me dice, estar mostrar mi pantalla de todo modo, dejar de presentar. Ay, no, a ver. No, no se ve mi pantalla ahí, ¿no? O sea, se ve el modo, se ve el PowerPoint, pero no pantalla completa. ¿Ahí se escucha? ¿No? No se No. escucha. Es en un hospital. Ahora sí, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. Ya. Ese es un video que me gusta siempre presentarlo. Colocaron una cámara oculta en una habitación. Es un video que se hizo en un hospital geriátrico en Colombia, en el Hospital San José. Y el médico que canta es médico geriatra. Y crearon este video porque hace más de 9 años se creó el stop a las lesiones por presión. Los dejo, ya les explico al final. Es que ahora solo se escucha, pero se ve el PowerPoint. No se ve. O sea, se ve su pantalla en la diapositiva número 63, pero no se ve el archivo del audio, el video corriendo. Me confirma si escuchas, creo que sí. O sea, el audio sale, pero en su pantalla solo podemos ver la diapositiva. O sea, el PowerPoint sin modo presentación. Ay, Dios, a ver. Ay, y a ver, ay, ¿qué hago? ¿Dejar de presentar? No, Porque o sea, en donde está, póngalo en modo presentación, F5. sí estoy. No sé, porque acá solamente podemos ver que está el PowerPoint como tal, pero no en modo presentación. No sé. Si no, o sea, puede compartir nuevamente, pero bueno, ya Vamos sin a... audio. No. Intentemos por una vez más a ver qué sale. Ya. Porque no sé por qué no se puede ver el EPP. Me confirma si ve mi pantalla.
O sea, se ve la diapositiva que no está en modo presentación, pero no se ve el video reproduciendo. A ver, veamos. Ahí ya, ahora está el modo presentación. Ahora sí. Ingresé en un hospital y no me podía mover. Estaba muy desnutrido, no tenía que comer. Después de pasado día, no me movía. Entonces me fui pelando el cuerpo ya y para atrás. No se me peló. La cola se me peló. Se me peló. La cola se me peló. Llegaron las calabras, dijeron que estaba en riesgo. Yo después para voltearme, me ayudaron a este viejo. Pusieron que soy un reloj para moverme por horas. Pero de nada sirvió, pues no le pararon colas. Se me peló, se me peló. La cola se me peló. Se me peló, se me peló. La cola se me peló. No viene el herido, no viene confundido, sin poder ni moverse, todo eso haya entendido. Ya por favor ya deje, ya te con el nariz, y acuérdese de este día, ya hace rato no han sido. No se me peló, la cola se me peló, se me peló, se me peló. La cola se me peló. Quítenme de este mojado de cama donde yo estoy. Si húmedo como está y empeora mi situación. Mi fe, por favor, ya puede hacerse de la estación. Le pido humildemente hacerme la curación. No se me peló. La cola se me peló. Se me peló. La cola se me peló. La prevención es la clave a este evento evitar, no generar más males que los de la enfermedad. En el hospital San Jorge, con la acreditación, hacerle trabajo a la úlcera por depresión. La cola se me pegó. La cola se me pegó. La cola se me pegó. Bien, les comentaba que en este video, no sé si se me... Ok, en este video, quien canta es un médico geriatra, lo hicieron en el Hospital San Jorge, en Colombia, y fue creado ya va a ser 9 años, y lo hicieron porque desde ese entonces crearon todos los terceros jueves del mes de noviembre, se celebra el día del stop, el stop a las lesiones por presión. Y en ese video, pues es ilustrativo, a veces un poco gracioso, pero las lesiones son prevenibles, ¿no? Todas las lesiones por presión se pueden prevenir y los invito pues a concientizarlos un poquito en primero prevenir y evitar el tratamiento, ¿no? También es denominado las lesiones por presión como el enemigo debajo de las sábanas.
en hospitalización. Para muchas enfermeras es un enemigo debajo de las sábanas porque recuerden que piel es un indicador de calidad que compete a enfermería, pero sin embargo es un trabajo multidisciplinario, ¿correcto? Aquí trabaja nutrición, trabaja fisioterapia, los médicos, las enfermeras, y creo que todo el personal de salud tiene que estar involucrado en prevenir una lesión de piel. Doctor, no sé si tenemos alguna consulta, porque yo ya acabé la presentación, espero haber completado sus expectativas y haber sido clara. He tratado de ser un poco detallista en cada punto, un poco para explicar lo principal, ¿no? Hablar de lesiones de piel es muy extenso, en verdad.